Seguimos en el full day del Partido Democrático Somos Perú y Central Mediática, hoy viernes 19 de diciembre, a 5 días de la Nochebuena, 6 días la Navidad y a pocos días de que se vaya este 2025, ¿sí? Como dicen muchos, como dice la canción, que se vaya y que se vaya bien lejos. Para algunos, otros ha sido un año excelente, otros ya no quieren saber nada del 2025, pero siempre está la esperanza, el deseo que el 2026 nos vaya mejor. ¿Quién no ha pensado levantarse en enero? Bueno, el 1 de enero es difícil levantarse, pero quizás el 2 y comenzar a estudiar. Los chicos dicen, me voy a poner a estudiar, este año sí la hago, o si no el negocio, uno dice el negocio lo tengo que hacer, o me voy de viaje, o me caso, o me divorcio, tantas cosas que iniciamos porque se inicia un año nuevo y siempre queremos cambiar. Siempre yo digo, esa es la ventaja, la dicha que tenemos de la vida, por eso hay que querer la vida nos da estos beneficios de poder cambiar. Mientras tengamos vida, como se dice, todo podemos hacer. Y salud, la salud tiene que estar con nosotros, por eso es que siempre el deseo, cuando a mí me dicen un deseo, año nuevo, que el carro nuevo, que el estudio, no, yo lo que les deseo es salud a todos ustedes. Con salud podemos hacer todo podemos hacer con salud. Y es algo que tenemos que cuidar mucho, nuestra salud. Por eso les decía al inicio del programa, no hay que odiar, no hay que vengarnos. A veces acabamos con una persona y queremos maldecirla, o nos botan del trabajo y maldecir a nuestro jefe, o el que me cobra la deuda, maldito seas tú, y tantas cosas que la boca nos decreta, y eso es malo, Yo lo había escuchado, tengo años ya, no soy muy joven, tengo experiencia en muchos temas, pero ayer, como le dije, estuve en una charla con un destacado doctor profesional de los hospitales solidarios que usted conoce, con el doctor Luis Rubio, hay que decirlo, porque él es un hombre de trayectoria de la época de Luis Castañeda Locio. Ahora sigue siendo presidente de CISOL, de los hospitales solidarios que usted ve aquí en Villa El Salvador hay uno, en todo el país. Y él dentro de su charla nos hablaba de los hospitales, pero comenzó hablando de la salud y hablaba del cáncer, como les decía, y que el cáncer es una enfermedad que se propaga muy rápido y muchas veces se debe casi el al tema de las emociones, de las situaciones que tenemos, de esas noticias que a veces Dios no quiera nos pasa, o de esa cólera que tenemos cuando renegamos esos temas, o como decía el doctor, cuando nos sentimos menos que otras personas, que es lo que tenemos la mayoría de personas. Por ejemplo, un expositor, muchos me miran a mí o al expositor y dirán, yo quisiera ser como ese señor, pero yo no puedo, ¿no? Yo que voy a salir a hablar en televisión, menos salir con una corbata, porque a mí me gusta el chorro, me gusta el deporte, ese está loco, ese es para los millonarios, el tipo es otro tema. No, todos podemos hacerlo, sino que a veces no las creemos, como decimos, y nos sentimos menos que nadie. Y eso de sentirse menos que nadie afecta a la salud. Yo no lo entendía, pero el doctor nos ha explicado, y eso afecta a la salud. Ese tema de sentirse inferior nos afecta poco a poco, y ahí es donde se forman los tumores y todos estos temas que van apareciendo. Sino que la salud también ha cambiado, la medicina ha cambiado, y tenemos que estar atentos a estos temas. Bueno, después de estos comentarios personales, vayamos a nuestro tema y vamos con la siguiente presentación, la segunda ponencia hoy en Villa María del Triunfo, aquí en Lima Sur. Adelante, Central Mediática y Somos Perú. Presentamos a nuestro siguiente ponente, el magíster, también magíster Gianpiero Mubarak Lonetti, un destacado profesional, tiene 3 carreras, ingeniero, abogado, municipalista. Es un hombre completo, lo ven jovencito, pero él es un destacado profesional, eso sí lo aclaro, por si las moscas, como se dice, y él nos va a presentar este tema que es importante, esta capacitación, que es el tema de los proyectos, el tema de fuentes de financiamiento para proyectos de inversión en las gestiones municipales. Le decía al inicio de este full day que muchas veces los proyectistas, no existen proyectistas, no hay proyectistas, y muchas veces llega el dinero a los gobiernos locales, a las municipalidades, y se tiene que devolver porque no hay conocimiento, no hay capacidad. Y ahí voy al tema de Milton Vela Gutiérrez, el tema de la meritocracia. La meritocracia que no se da en muchas instituciones del Estado. Aquí está el contexto de este tema.
los objetivos, algo importante que Central Mediática y Somos Perú no deja de preocuparse es en los objetivos de esta capacitación. Ese es el contexto y los objetivos es fortalecer a los funcionarios, a los próximos funcionarios en los temas de gobierno central, gobierno regional, municipal, en la gestión pública. Tenemos que fortalecer la capacidad y ese es el objetivo principal. También está identificar y explicar las principales fuentes de financiamiento que tienen los gobiernos locales, las técnicas que tienen los funcionarios y autoridades para promover la gestión. Siempre ustedes han escuchado que los alcaldes hablan de que son gestores. Los funcionarios públicos deben ser gestores. Y por eso la pregunta de Central Mediática es así: ¿qué factores considera usted que limita a las municipalidades para acceder y ejecutar eficientemente fuentes alternativas de financiamiento para proyectos de inversión? Esa es la pregunta, el IA de Central Mediática, y está pensando el muñequito, muy contento él, y con esto ya damos por inicio a nuestra segunda ponencia, la última del año, no de vida, Dios no quiera, del año, la última ponencia del año, y el día de hoy con la presencia del magíster Jean-Pierre Murat, a quien le pido un fuerte aplauso presencial y virtual. Adelante, Jean-Pierre, estás en tu casa. Muy buenos días, ¿me escuchan? Sé que acá hay un poco eco. Hay mucho eco, ¿me escuchan mejor? ¿Bien? Bueno, antes nada, muchas gracias, porque sé que se dan un tiempo y eso demuestra el compromiso de cada uno de los presentes en generar un impacto social positivo, que eso estamos buscando tanto como país, como comunidad. También a todas las personas que están conectadas a través de la señal oficial de la página de Somos Perú, están comprometidos también con este cambio sostenible, con este impacto que queremos generar un mejor país, una mejor comunidad para los peruanos, y por eso justamente este esfuerzo que hace justamente Central Mediática con el partido Somos Perú en traer a expositores, y en este caso me toca un tema bastante interesante que son fuentes de financiamiento para proyectos de inversión en las gestiones municipales. Siguiente, por favor. El contexto y la problemática. Actualmente tenemos que identificar que existen bastantes brechas sociales. ¿Qué nos referimos con brechas sociales? Nos referimos a esta escasez o ausencia que a veces denominamos ausencia del Estado indolente, donde no nos llegan los recursos como el agua, como la energía eléctrica, como el desagüe, la educación, temas de salud, postas, centros médicos, quizás por un mal planteamiento a la hora que uno formula un proyecto, o en su defecto, porque carecemos del fondo de financiamiento. Muchos escuchamos de las autoridades: no tenemos dinero, tenemos el proyecto, y así sucesivamente nos cruzamos con varias excusas. Y eso nos pasa. Hoy en día queremos tener alumbrado público en nuestras comunidades, en nuestros sectores, y viene el sector público y te dice: no tenemos dinero. Ahí vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a ondear de dónde podemos sacar, aunque sea a rascar la olla con una cuchara, pero vamos a ver cómo podemos sacarlo desde el activismo social. Porque acá entiendo que hay también muchas personas que están comprometidas con sus comunidades. Entonces, la problemática, brechas sociales y presión ciudadana sobre los municipios. Le pedimos muchas veces a las autoridades tienen su propio presupuesto multianual, tienen su propio presupuesto a ejecutar, su plan de operaciones, y no contemplan quizás algo que para nosotros como pobladores, como ciudadanos, es necesario. ¿Les habrá pasado que se acercan a una autoridad o se acercan al gerente, en este caso, al alcalde, y le dicen: alcalde, nuestra zona necesita una pista? Lo sé, te contestan, pero no tenemos la capacidad, lo vamos a contemplar en el presupuesto del siguiente año. Y viene el otro año, y viene el otro año, y así van pasando los años, y lastimosamente no llega ese asfaltado, no llega esa vereda, no llega esa obra de agua, de desagüe, no llega la electricidad, y nos llenan de excusas año por año. Lo que vamos hoy en día es aprender cómo evitar estas excusas y aterrizar estos proyectos que nos van a beneficiar a todas las personas a nivel nacional en sus respectivas localidades. Limitaciones presupuestales y dependencia del gobierno nacional. Otro de los retos que se enfrentan los gobiernos locales es, en muchos de los casos, la limitada recaudación de fuentes tradicionales,
¿Cuáles son las fuentes tradicionales? El impuesto de los arbitrios, el tema del predial, el tema de tasas, impuestos por hacer un evento, impuestos por hacer una obra privada, etcétera. Entonces, tienen ciertas limitaciones y dependen de ampliaciones presupuestarias que competen justamente a los órganos rectores, en este caso el Ministerio de Economía y Finanzas, por lo cual muchos de los alcaldes y muchas de las autoridades buscan ampliaciones presupuestarias con participar de concursos por fondos, buscan también el tema de cumplimiento de metas. ¿Qué es el cumplimiento de metas? Para los que no desconocen de este término, es cuando el gobierno local cumple 4 criterios que evalúa el Ministerio de Economía y Finanzas y les amplían, les dan una bonificación. Luego, tenemos baja ejecución y debilidad en formulación de proyectos. Ese también es una de las grandes problemáticas que existe actualmente en los gobiernos municipales. Y el financiamiento como herramienta de gobernabilidad local. Acá nos enfocamos netamente a la capacidad que va a tener el gobierno local a cubrir los costos proyectados, a esta capacidad de ejecutar obras, quizás algunas dentro de su programación anual y otras que salgan por una necesidad en el momento. Siguiente, por favor. Los gobiernos locales se enfrentan a una creciente demanda social por servicios de infraestructura, mientras operan recursos financieros limitados, altamente condicionados, la dependencia y transferencia nacional, como bien decía el Ministerio de Economía y Finanzas, y muchos de los presupuestos, también el Ministerio del Interior, el Ministerio y muchas de las carteras de los principales ministerios tienen esta capacidad de apoyar proyectos locales, generar ineficiencia al carecer de estos fondos, desconfianza de la ciudadanía. ¿Qué pasa cuando nuestras autoridades no cumplen con el compromiso social? ¿Qué pasa cuando un alcalde no cumple con su propuesta de campaña? ¿Qué pasa? Ya no creemos en ellos. Ya carecen de esta capacidad, de esa capacidad de convencernos, ya dudamos cuando nos hablan. Entonces, hoy en día lo que vamos a hacer es conocer un poco más allá y que no nos hagan el cuento, no nos hagan el avión y que no nos digan no hay formas, porque sí existen muchos mecanismos. Lo que necesitamos, damas y caballeros, es compromiso y vocación de servicio. El servidor público no entra a servirse. Aquel servidor público que entra a servirse está equivocado, que no trabaja en el sector público. El servidor público que entra realmente tiene que trabajar para servir a la comunidad. Y los mecanismos de financiamiento existen tanto nacionales como internacionales. El que les habla trabaja mucho el tema de cooperación internacional, eso lo vamos a ver más adelante, y ahí es donde creo que a ustedes les va a interesar de sobremanera esta capacidad que tenemos para poder aterrizar proyectos de manera bastante rápida. Bueno, indudablemente, como mencionaba, se convierte en un factor clave de legitimidad, la estabilidad política y el desarrollo territorial cuando tenemos esta capacidad de financiar y ejecutar proyectos. Pero quisiera hacerles una pregunta. ¿Quién le da legitimidad a un proyecto en una comunidad? ¿La población o el alcalde? Me gustaría que me digan. A ver, levante la mano. ¿Quién? ¿El alcalde o la población? ¿Quién legitimiza? ¿Quién le da el respaldo? ¿Quién le da la solidez? ¿Quién le da el soporte? ¿Quién dice si se necesita? ¿El alcalde o los vecinos? No los escuché otra vez. ¿Quiénes? Los vecinos. Ustedes son, estamos hablando ya de ciudadanos, no de técnicos, los que tienen la capacidad de aterrizar un proyecto en un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Y si ustedes no trabajan de manera concertada, manera conjunta, puede ser un gran proyecto, pero quizás no es interés de la gestión y no le van a dar la prioridad y no se va a ejecutar. Anteriormente, pues un expositor creo que hablaba de la militancia, si no me equivoco, ¿correcto? Habla del compromiso, el trabajo en equipo, pero ese trabajo en equipo no sirve de nada si no tenemos una visión, un objetivo en común. El objetivo en común va a ser trabajar un proyecto que nos vamos a beneficiar como comunidad. Y entonces ahí viene la militancia, ahí viene ese trabajo hermoso, que como las hormigas, si ustedes se han dado cuenta, y por muchos años hay gente que las interpreta cuando llegan las hormigas en la casa, que son un sinónimo de pobreza o que tienes la casa sucia, desorden. Otras personas dicen que ver hormigas es una señal que debes trabajar en ese momento en equipo, con tu familia, con tu gente. Son los seres que trabajan unidos todo el año por un fin común. Y eso tenemos que ser nosotros. Entonces, siguiente diapositiva. Acá tenemos unos entes que he puesto, de muchos a nivel nacional,
el Ministerio de Economía y Finanzas, que es el ente que pues planifica, regula el gasto fiscal, genera pues justamente el marco normativo. Invermet, que es el Fondo Metropolitano de Inversiones. Tengo otro que no incluí, que es el Proinversión. ¿Alguna vez han escuchado hablar de Proinversión? Bueno, Proinversión es la agencia estatal que promueve la inversión privada. Proinversión es un ente que permite aterrizar un proyecto en diferentes lados, que sean obras por impuestos, si han escuchado obras por impuestos, me imagino, proyectos en activos. Estamos hablando cuando el Estado tiene, por ejemplo, un terreno y no sabe qué hacer, viene la empresa privada y dice, voy a poner una planta de electricidad, voy a poner una planta de tratamiento de agua, voy a hacer un centro de compostaje. Entonces, el proyecto de activos es yo, Estado, te brindo algo, tú privado me das algo y trabajamos en conjunto. Y la otra modalidad, que es la tercera, que trabaja Proinversión, que es las alianzas público-privadas, las asociaciones públicos-privadas, que son de igual manera, ambos juntan fuerzas y trabajan la ejecución de un proyecto. En algunos casos se puede contemplar el mantenimiento, la operación del mismo proyecto, ¿no? O sea, ¿cuál fuese? Puede ser carreteras, energía, electricidad, servicios públicos. Entonces, en el marco normativo y el rol del Ministerio de Economía y Finanzas, tenemos lo que es InvierteP. Otros también hablan de lo que es el SNIP. InvierteP es el Sistema Nacional que permite la programación multianual de proyectos de inversión. Genera las competencias municipales, responsabilidad fiscal, InvierteP como un eje de inversión pública. Por eso muchas autoridades se preocupan en que esos proyectos ya estén visibilizados, que no solamente se queden con un CUI. ¿Qué es un CUI? Para los que estamos aprendiendo términos de inversión privada. ¿Saben qué es un CUI? C-U-I, no un cuy, el animalito chiquito que nos lo podemos comer o criar. Es un código único de inversión. CUI, Código Único de Inversión. Como el DNI que tenemos, que es un documento nacional de identidad, un proyecto nace cuando ya se le otorga un CUI. Suena divertido por el animalito, pero es un CUI. Cuando el documento ya tiene un CUI, señores, ya tienen ustedes la partida de nacimiento de su proyecto, de cualquier tipo. Ahí podemos tocar puertas al propio Estado, podemos presionar a una cooperación internacional. La articulación de planes institucionales también se rige a través del Ministerio de Economía y Finanzas, Invermet y otros organismos que manejen los criterios de la inversión, de fondos de inversión. Siguiente, por favor. El marco normativo peruano, acá vamos a hacer un poco de énfasis en la teoría. El marco normativo peruano establece que toda inversión municipal debe regirse en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, InvierteP, como antes lo había mencionado, bajo rectoría del Ministerio de Economía y Finanzas. Esto garantiza sostenibilidad fiscal y calidad de gasto. Este término para muchos los asusta en el sector público. Calidad de gasto, que gastemos de manera eficiente los recursos. Ustedes habrán escuchado de las ampliaciones presupuestarias, un puente que sale 50 y termina costando 200, 150 y están en auditoría. Acá tenemos que mejorar en lo que es calidad de gasto. Sostenibilidad fiscal se viene dando, el país actualmente vive un buen auge en el tema de recaudación. Y bueno, un proyecto no alineado a tu programación multianual de inversiones, a tu plan estratégico institucional, a tu plan operativo institucional, difícilmente accederá al financiamiento. La correcta programación y priorización de inversiones permite el orden político, coherencia técnica, respaldo social, el respaldo social que tanto les estoy mencionando, que es cuando ustedes respaldan un proyecto, al alcalde se le hacen más fácil. Ustedes habrán visto que los alcaldes necesitamos hacer una marcha al Ministerio de Economía y Finanzas, necesitamos salir a la calle a que nos escuchen. Ustedes son el respaldo que hacen que un proyecto marche. Sin ustedes, el alcalde, lastimosamente, va a estar presentando proyectos, así como más de 1.800 alcaldes a nivel nacional, pero no van a tener este eco que tanto se necesita, porque los que estén más respaldados, más unidos con su comunidad, van a lograr la ejecución, porque hay demasiada demanda en el país, hay mucho por hacer y ustedes van a dar ese respaldo que tanto se necesita. Evitando improvisaciones que generen conflictos y observaciones de control. Eso también hay que tenerlo como criterio. Ahora, ¿ustedes conocían el término el plan estratégico institucional?
Levante la mano si alguien conocía cualquiera de estos tres términos. Vamos a hacer un énfasis en cada uno. El Plan Multianual de Inversión contempla todos los proyectos que el sector, en este caso la cartera, el gobierno local, quiere implementar. Todos los criterios que están en cartera, todavía no se definen plazos, simplemente se considera todo lo que se va a trabajar. El Plan Estratégico Institucional contempla ya el planeamiento estratégico institucional de la gestión, por llamarlo de esa manera. Y el plan operativo aterriza el plan estratégico. Nos permite las acciones que van a permitir lograr el plan estratégico. El plan operativo es las metas. ¿Sabes qué? Para hacer la cancha de fútbol, nosotros tenemos que hacer primero sanear la propiedad. No tiene título de propiedad, no podemos hacer ningún tipo de inversión. Tenemos que hacer un saneamiento con COFOPRI, tenemos que hacer un saneamiento físico-legal, luego tenemos que hacer indudablemente el expediente, tenemos que ver el tema de los procesos internos, etcétera. Pero el plan operativo institucional nos va a dar los plazos y nos va a permitir tener indicadores de avance y cumplimiento de metas en diferentes momentos que se necesiten para cumplir el plan estratégico institucional. Normalmente este plan estratégico es a mediano plazo. Siguiente. Fuentes principales de financiamiento municipal. Tenemos fuentes tradicionales. Hace unos minutos mencioné cuáles eran las fuentes tradicionales. ¿De qué manera tradicionalmente un gobierno local, una municipalidad recauda? ¿De qué manera? Arbitrios, predial, multas, impuestos, multas, tasas. El TUSNE, el TUPA, cuando uno paga su licencia de comercio ambulatorio o de comercio tradicional, paga, por ejemplo, un derecho de una licencia de defensa civil, paga el certificado ICTE, sacas una licencia de demolición parcial, certificado de parámetros. Todos estos pagos nos permiten las fuentes tradicionales. Las alternativas y complementarias, que también se vienen dando, y los criterios para elegir cada una de las fuentes tienen que ser las más adecuadas. Siguiente para poder detallar. Como habíamos mencionado, fuentes tradicionales incluyen también el Fondo Común, que son fondos que manejan las municipalidades, unas más que otras. Eso también es un tema. El Fondo Común tiene un criterio especial para ser asignado a cada uno de los gobiernos locales. Es decir, que un distrito, por ejemplo, como La Victoria y San Juan de Miraflores, no van a tener el mismo Fondo Común. Hay variables que determinan la cantidad de dinero que van a recibir. El canon también, como entenderán, el canon beneficia más a los distritos y poblaciones más cercanas a un campamento minero, a un centro minero, a un centro, por ejemplo, a un puerto, a aeropuertos. Entonces, digamos que la cercanía en este término influye en la capacidad de financiamiento que va a llegar al gobierno local. La transferencia de gobierno nacional es el mecanismo en donde el Ministerio de Economía y Finanzas y otros ministerios destinan, si es que ustedes dentro de su planeamiento multianual, dentro de su plan estratégico institucional, contemplan proyectos que se vinculen con su cartera. Por ejemplo, una planta de tratamiento de agua. La planta de tratamiento de agua puede darse un enfoque ambiental, porque estamos reutilizando las aguas, o lo contrario, un tema de saneamiento de vivienda para manejar el tema de los residuos, manejar el tema del riego de las áreas verdes, puede ser por el Ministerio de Vivienda, puede ser por el Ministerio de Economía, puede ser dependiendo del enfoque. Pero si ustedes no lo contemplan y no está alineado a una de estas carteras no van a tener esta capacidad. Ya viene la decisión política. Y la decisión política se maneja cuando hay un pacto social, un proyecto, una comunidad unida. Cuando la sociedad está unida, el alcalde está bien respaldado, ya el proyecto está contemplado dentro de tu planeamiento estratégico, dentro de tu programación multianual, indudablemente el fondo puede jugarse con diferentes entes. ¿Son limitadas y altamente reguladas? Sí. Bastante complejas. Conozco bastantes proyectos que hoy en día están en cartera de diferentes ministerios empujados por gobiernos locales y demoran en algunos casos 6 meses, 1 año, año y medio, y en su mayoría es que la alta demanda ha generado este tipo de cuello de botellas. Las fuentes alternativas permiten ampliar la capacidad de la inversión. Como había mencionado, Proinversión es un jugador estratégico que tenemos.
que es un órgano adscrito justamente al Ministerio de Economía y Finanzas. Maneja obras por impuestos, para la infraestructura prioritaria, las asociaciones público-privadas y los proyectos en activos, para servicios sostenibles, endeudamientos responsables y fondos concursables. Actualmente, el Perú ha trabajado mucho el tema de obras por impuestos y el tema de asociaciones públicos-privadas. Le ha dado este dinamismo que se necesita, esta soltura que el sector privado, a través de un convenio, a través de una asociación, ejecuta de manera eficiente. Siguiente, por favor. La clave no es acceder a todas las fuentes, sino elegir la más adecuada según el tipo de proyecto. Como bien me decía, si es un proyecto ambiental, vamos a buscar nuestras fuentes de cooperación nacional. Puede ser el ministerio, puede ser proinversión con un ente privado, puede ser la cooperación internacional, pero hay que identificar el perfil. Es súper sencillo. El impacto social y el riesgo político. Una mala elección puede generar conflictos sociales o la inviabilidad financiera. Hay gente que por meses ha estado tocando la puerta al ministerio incorrecto. Soy testigo para un fondo que fue incautado en este caso, por una mala decisión de la Superintendencia Nacional, la SUNAT, y el dinero estuvo un año flotando. El Ministerio de Economía y Finanzas le decía que era el Tesoro Público le decía que era la SUNAT, y hasta que se llegó al área competente, a la institución competente, y el dinero fue retornado porque se había ejecutado de manera incorrecta. Pero en el momento los técnicos tocaban la puerta que no tenían que tocar. Siguiente. Aquí sí nos vamos a hacer un poco de pausa porque es para mí uno de los temas más importantes. Cooperación internacional y el rol del APSI. La cooperación internacional no reemplaza el presupuesto público. Le vamos a dar esteroides a la municipalidad, lo vamos a fortalecer. Pero lo potencia, especialmente en proyectos sociales, ambientales, de fortalecimiento institucional e innovación. En innovación, vamos a hablar de inteligencia artificial. En innovación, vamos a hablar del uso eficiente de los recursos. ¿Qué es uso eficiente de los recursos? Usar de manera efectiva el agua, usar bien la electricidad, no usar electricidad de fuentes convencionales, sino energía solar, lo que le llamamos generación distribuida. Y nuevamente existe un ente que regula gran parte de los fondos de cooperación internacional, pero no el 100%. Tenemos el APSI, que es la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, que es el ente rector que articula, registra, supervisa la cooperación internacional en el Perú. Para acceder, las municipalidades deben mostrar capacidad técnica, a políticas nacionales y sostenibilidad social. Aquí el alcalde cumple un rol político clave, mientras el equipo técnico asegura la viabilidad. Cuando las agencias de cooperación internacional, sea la rusa, la americana, la holandesa, japonesa, coreana, alemana, belga y muchos de los países que nos vienen apoyando, lo técnico lo podemos llegar a igualar. Tenemos muy buenos profesionales en el Perú, pero en muchos de nuestros proyectos no aterrizan porque no tenemos autoridades comprometidas. Eso es lo que falta. Y ahí es donde ustedes tienen que ser los fiscalizadores, tienen que ustedes ser las personas clave en este compromiso, como técnicos, como profesionales, en empujar. El alcalde tiene este rol político de comprometerse. Ustedes habrán escuchado que el país se maneja por voluntad política, no por expedientes, por técnicos. Voluntad política es el alcalde lo quiso y lo hizo. Porque muchas veces el técnico lo tiene ahí, pero no lo hace. Van donde el alcalde de los pobladores, señor alcalde, ¿hasta cuándo usted no nos va a tapar, no nos va a hacer la vereda? Se ha caído Juana, se ha caído María, se ha tropezado la vereda, no podemos subir la silla de ruedas, la cuesta es muy elevada. Pero el expediente lo tiene el técnico tal, está el gerente de obras públicas. Y al toque, llama al gerente. ¿Por qué no lo has hecho? No, alcalde, que estoy haciendo lo del parque. Mañana mismo lo haces, pero mañana mismo. ¿O me equivoco? ¿Han visto esa figura? La decisión política. Eso es decisión política. Estamos viviendo esta realidad, ya se ha normalizado. Por decisión política el país avanza. Entonces, la decisión política va a ser estimulada gracias al trabajo de todos ustedes. Cuando ustedes visitan una autoridad, cuando ustedes como técnicos le dicen, está el expediente, la población lo quiere,
Nadie va a decir, no, alcalde, pero lo necesitamos para ayer. El alcalde no va a titubear y va a sacarlo para adelante. Depende de ustedes como técnicos viabilizarlo, buscar la fuente de cooperación, hacer que el alcalde tenga este compromiso, el compromiso que le va a permitir a las agencias de cooperación dar el primer paso. Les doy un ejemplo. Cajamarquilla, estamos hablando de Lurigancho. Hace unos años, en el esquema de agua y desagüe, en la primera etapa, ellos tenían no solamente la idea, tenían ya el perfil del proyecto, pero no tenían el financiamiento. El Estado les decía, es verdad, ustedes son 100.000 pobladores, 100.000 casas, necesitan agua, necesitan desagüe. ¿Y los pobladores? ¿Para cuándo? No hay plata. ¿Pero para cuándo? O sea, nosotros no hay plata. ¿Qué hicieron los pobladores con los que actualmente tengo buena amistad y estamos viendo la ampliación de la segunda etapa de otras 100.000 familias? Buscaron al Banco Mundial. Banco Mundial dio un préstamo de muchos millones de dólares y hoy en día estos mismos pobladores están devolviendo en cuotas mensuales a 8 años y han logrado que con el dinero de la cooperación internacional se aterrice este proyecto que ha beneficiado a 100.000 familias. ¿El Estado qué hizo? El Estado dio la viabilidad, les generó lo que mencionaba anteriormente, el famoso CUI, el Código Único de Inversión, que eso permite cierta trazabilidad, cierta confianza del cooperante en que el proyecto está aceptado por el ente rector, en este caso el Ministerio de Vivienda, y con eso ya buscamos pues los entes extranjeros. Entonces, cuando tenemos respaldo político, tenemos un compromiso social, tenemos ya el perfil o por lo menos la idea de un proyecto, podemos empezar ya a trabajar y tocar puertas a nivel internacional. En el norte tenemos grandes financiamientos a través de la cooperación de Países Bajos, países europeos, para lo que le llaman riego tecnificado. Muchos desconocen de ello, pero riego tecnificado en la zona sur hay intereses comerciales también de comprar a los agricultores, pero han permitido que los agricultores mejoren su producción a través de bombeo solar, a través de canales de regadío mejor, están optimizados, los han capacitado. Entonces, todos ellos partieron de una idea, trabajan en conjunto como comunidad, socializaron con el alcalde tocó la puerta a APSI o tocó la puerta directa a una agencia de cooperación internacional y con este respaldo político que dice el alcalde, los vamos a dejar trabajar, el proyecto empieza a marchar porque el alcalde pone algunos técnicos por parte del equipo peruano que funcionan y trabajan en conjunto con el equipo técnico extranjero. Siguiente. El Programa General de la Cooperación Internacional en el Perú tiene como objetivo principal apoyar el desarrollo sostenible, la gobernanza democrática y la inclusión social. He visto a lo largo de las diapositivas el término sostenible. Sostenible, sostenible, sostenible. ¿Qué es sostenible? ¿Qué es la sostenibilidad? ¿Qué es el desarrollo sostenible? Bueno, es la manera eficiente que una comunidad puede desarrollarse con un impacto social, un impacto ambiental y un impacto económico. Marco de referencia, Marco de Cooperación de las Naciones Unidas 2022-2026 debe estar alineado a la Agenda 2030. También tener un enfoque en reducción de desigualdades y fortalecimiento institucional y resiliencia frente a crisis. Áreas prioritarias en el Perú. Tenemos la lucha contra la pobreza, las desigualdades, la migración. Hoy en día, cuando hablamos de migración, se nos viene un montón de temas en la cabeza que estamos viviendo, temas de inseguridad, ¿o me equivoco? Pero saben que la migración no solamente contempla al migrante extranjero, sino al migrante local. Todos somos migrantes. Aquella persona que su familia vivía en Cusco, en Ayacucho, en Huancayo, son migración interna. Y ese crisol ha hecho que el Perú sea muy rico. Pero también, quizás, la migración desordenada genera brechas y desigualdades. Zonas en que unas carecen de servicios, mientras que en otras sobran los servicios. Entonces, la cooperación internacional analiza esta brecha de desigualdades y da herramientas, financiamiento para cortarlas. Entonces, el término migración y refugiados se trabaja mucho para mejorar las zonas de incidencia, las zonas de trabajo.
tenemos lo que es gobernanza y fortalecimiento institucional. La cooperación también prioriza el tema de la gobernanza, las capacidades que una institución, un gobierno tenga, las capacidades técnicas, formativas. Cuando capacitan, muchas veces ustedes ven la cooperación institucional que hace la Policía Nacional del Perú con otras policías de otros países. Llegan una delegación de España, hacen un intercambio, peruanos se van para España y aprenden nuevos mecanismos en materia de seguridad. Igualmente pasa con el tema de técnicos en diferentes de las carteras. Estamos hablando de agricultura, viajan técnicos, por ejemplo, la Embajada de la India tiene un programa de capacitación gratuita. Para los que no conocían, la Embajada de la India tiene cursos a lo largo del año, más de, si no me equivoco, más de 10 cursos, en donde le pagan el pasaje, el hospedaje y la capacitación a funcionarios públicos completamente. O sea, el funcionario público no paga ni un sol. Eso es parte de la cooperación internacional. Es decir, si acá hay varios técnicos que están formados en diferentes campos y hay uno de los cursos que se alinea y ustedes están trabajando en un gobierno, la Embajada de la India te permite, a través de unos ciertos requisitos, postular y viajar y que te cubren todos los gastos, porque ellos lo que buscan es esta cooperación entre ambos países en términos técnicos. Te forman, te capacitan para que seas un mejor ingeniero, para que seas un mejor especialista en temas ambientales, un mejor constructor, un mejor administrador del Estado. Y también tienen para los que son empresarios o microempresarios, pero que están comprometidos con la sociedad, comprometidos con el ambiente. Entonces, tenemos áreas prioritarias, lucha contra la pobreza y desigualdades, áreas que estamos netamente familiarizados, migración y refugio, desarrollo urbano sostenible, gobernanza y fortalecimiento institucional. Desarrollo urbano sostenible, su nombre lo dice, desarrollo urbano sostenible es trabajar centros de compostaje, mejorar el mobiliario urbano con un impacto ecoamigable, ¿no? Trabajar nuestra comunidad de manera, ¿cómo lo podemos llamar? Que respete a la naturaleza. Y eso muchas veces, si se dan cuenta, y eso nada más quiero hacer un comparativo, cuando llega el fin de semana, ¿quién se quiere quedar en Lima? ¿Quién se quiere quedar en su casa? Quiere salir al campo, aunque sea un parque zonal, porque el ser humano busca contacto con la naturaleza. Entonces, el desarrollo urbano sostenible habla de hacer la ciudad más ecológica. Siguiente. Bueno, estos programas de las Naciones Unidas, acá mencioné 4 con los que he trabajado que se llama el PNUD, son programas y agencias que trabajan de manera articulada con los gobiernos locales y con los colectivos de vecinos. Ahí paren oído, escuchen. OIM, la Organización para las Naciones, no solamente trabaja para los migrantes extranjeros, trabaja hoy en día ya para los migrantes locales. OIM no solamente espera que llegue un alcalde o una municipalidad a tocarles la puerta, OIM también recibe cartas y solicitudes de cada ciudadano de a pie. No reclamo. Lo que hace la OIM es, le pongo un ejemplo, usted se organiza con su comunidad, son 30 mujeres emprendedoras, tienen un proyecto de integración y quieren hacer una feria en donde se muestre y quieren mostrar este crisol de migrantes, de mujeres guerreras. OIM, si usted le plantea de manera adecuada un perfil de proyecto, le va a contactar con un técnico y van a aterrizar eso y les van a poner el toldo, las mesas, la silla, la difusión, todo, porque ellos lo que buscan es que aprendamos a integrarnos en la sociedad. El problema es que si al vecino le están rompiendo la puerta, nosotros ni agüetamos por la ventana, o si agüetamos es para chismear, pero no para llamar a la policía. Entonces la OIM lo que busca es generar una hermandad, un trabajo en equipo. Entonces OIM es un ejemplo. Yo trabajo bastante con la OIM, lo siento un gran aliado. Se trabaja actividades hasta deportivas. Ellos tienen uno de sus pilares que es integración. Cuando hablamos de integración, de unirnos adultos, mayores, de todas las razas, OIM está presente. OIM para mí es un súper aliado, igual que ACNUR, que es la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados. Pero acá vamos a ver un poco para que conozcan cada una. Las Naciones Unidas, ONU Perú, apoya políticas públicas de salud, educación, ambiente, evaluación externa del marco de cooperación 2022-2026, pero le vamos a dar énfasis al apoyo
a políticas públicas en salud, educación y medio ambiente. Educación, capacidades tengan que mejorar como comunidad. La OIM, que es la Organización Internacional para las Migraciones, tiene programas de integración, como lo decía, socioeconómica de migrantes y refugiados, migrantes nacionales y extranjeros y refugiados. La integración socioeconómica son campañas justamente que les facilite el tema de que hagan empresa, las capaciten, si ustedes quieren, el tema de talleres productivos, el tema de confección, o quieren aprender, quieren capacitarse y saben que eso tiene un costo. OIM está presente en ese tipo de acciones. A veces les va a pedir que la municipalidad por lo menos les ponga el local, si es que ustedes no tienen el local. La OIM, por ejemplo, les doy un ejemplo, en Lima Este trabajé con la OIM varios proyectos. ¿Ustedes ubican los SETPRO? Ya. Gracias a la OIM gestioné hornos de panificación y no estamos hablando de una poca cantidad. Y lo hice en menos de un mes y medio, vieron la necesidad, ahí viene el trabajo como sociedad. Si no se trabaja en sociedad, no pidan que estas agencias vayan por uno. A veces dicen, anda tú Rosita, que yo tengo que estar en la casa cocinando, o yo no puedo ir, alcalde, porque tengo unos informes que hacer, que vaya y mandan a un técnico. No, mientras estas agencias vean que hay un trabajo sólido, unido, van a estar presentes. Lo técnico lo vamos a cumplir, pero ellos quieren validación, y la validación la dan ustedes. Si no hay validación, no hay proyectos de inversión público con cooperación internacional. Entonces, fortalecimiento de capacidades estatales en gestión migratoria. Esto le puede interesar a todos nuestros compañeros que son de gobiernos locales, que nos están viendo también a través de la señal de Central Mediática y de Somos Perú. OIM también fortalece las capacidades y permite mejorar el trato a los migrantes, la orientación que tenemos que tener con los migrantes en materia de educación, en el tema de las matrículas, en el tema de salud. Tenemos la capacidad también de mejorar a nuestros funcionarios en la atención en plataforma, porque uno de los grandes problemas es cuando viene un migrante a plataforma, no lo sabemos orientar. La OIM tiene ciertos protocolos, nos mejoran herramientas también como el tema de construir centros de integración. Escuchen, si ustedes trabajan en un gobierno local, tienen un espacio, un local, y este local ustedes quieren ponerlo a disposición de la comunidad, generar la integración, pero no tienen mesas, no tienen sillas, la OIM aterriza y da movimiento a ese espacio. La OIM también apoya proyectos en donde un colegio carece de computadoras, que también lo gestioné en su momento para Lima Este, a 3 colegios que yo soy testigo, les donaron 10 computadoras. Y nació todo de una carta de solicitud de la directora, visitaron, evaluaron al equipo técnico y la OIM dijo, ok, nos vamos a organizar, van a llenar estos formatos y en tiempo récord, porque todos sabemos que si lo manejamos a través de nuestro presupuesto anual, si no está contemplado, la municipalidad no va a tener esta capacidad. Y el alcalde lo quiere, pero no tiene la plata. Ahí vienen estas agencias de cooperación que pueden trabajar apoyándote de manera más rápida. ¿Me entienden? ¿Hasta ahí me entienden? ¿Hay alguna pregunta? Sí, con respecto a lo que usted dice, que de repente hay un grupo de ciudadanos de manera paralela, gracias, hay un grupo de ciudadanos organizados, ya como usted dice, ¿no? Acá se entiende como el que no llora no mama, ¿no? Correcto. Es un dicho popular. Correcto. Un grupo de vecinos nos juntamos por un propósito común, por ejemplo, ferias específicos para ayudar a complementar nuestra canasta básica. Entonces, la municipalidad, cuando he ido a tocarle la puerta con mi grupo de vecinos, me dice, no se puede, no hay presupuesto, no hay una ordenanza, no está el expediente técnico, tienen que hacerlo, hay que esperar sesión de consejo, en sí se pasa el tiempo y no se logra nada, pero aún así nosotros seguimos existiendo. Bueno, podemos nosotros como grupo, y ya debidamente organizados en asociaciones, empresas, o la manera como nos hayamos organizado, tocar las puertas de estas entidades para que medien y a la vez
nos puedan apoyar Totalmente. en el financiamiento. Totalmente. Gracias. Las Naciones Unidas, con su programa OIM, busca la integración socioeconómica. Eso es socioeconómica. Ferias en donde los pobladores, los vecinos puedan ofrecer sus productos para que ustedes sean autosostenibles. Espacios también para que se capaciten. Tienen la capacidad de ellos de generar el nexo con entidades educativas y cubrir los costos para que ustedes mejoren desde cursos utilitarios como trabajo en melamina, como cursos de computación. O sea, lo que hace la OIM es acompaña, hoy en día ya no se limitan al migrante extranjero, hace hasta 2, 3 años lo hacía, hoy es para todos. Todos estamos dentro de lo que ellos consideran migrantes. Y lo más importante, lo más importante es, como bien dices, que ellos vean que hay un respaldo social. Porque muchos acá les pueden llegar solo a ellos, pero si no hay este respaldo, ellos le van a dar prioridad donde sienten que la comunidad va a valorar su presencia. Estos fondos que yo les digo pueden trabajarse de manera directa. Si nosotros queremos que estas organizaciones trabajen de manera más arraigada con el gobierno local para todos los que están conectados viéndonos, indudablemente tenemos que generar un memorando de entendimiento, un convenio, una alianza estratégica para darle mayor respaldo a las Naciones Unidas. Ya con esto, el techo que ellos tenían para financiamiento sube. Porque estamos hablando de una feria, el costo no es muy grande, es bastante viable. Pero cuando ya estamos hablando, por ejemplo, de un centro de convenciones, un teatro, un centro para toda la comunidad, ya lo que va a pedir las Naciones Unidas es que el alcalde se comprometa, que el equipo técnico viabilice. Para ello, tiene que haber todo un proceso, tiene que visar por todas las áreas, tiene que nacer de una de las partes. Puede nacer por la municipalidad la intención de firma de un convenio memorando de entendimiento con las Naciones Unidas, o si han tenido ustedes una reunión con el equipo de las Naciones Unidas, ellos podrían presentar por mesa de partes, podrían presentarlo a través de un correo institucional y nacer esta intención de firma de un memorando de entendimiento convenio. ¿Por qué hablo de este tema? Entiendo acá el compañero habla del tema de las ferias y justamente está vinculado a los programas de integración socioeconómica. Pero ¿qué pasa si queremos un local comunal? Por ejemplo, un local comunal bien hecho, con proyector, pantallas, sillas, anfiteatro, baños, o queremos una cancha, una losa. Queremos una losa para que nuestros hijos jueguen, para que los vecinos jueguen, si somos técnicos, para que los vecinos tengan un espacio, pero como gerencia, subgerencia, educación, cultura, deporte, juventudes, no tengo esta capacidad, no tengo los fondos, por eso es el motivo de esta capacitación. Ok, busco a las Naciones Unidas, tengo una reunión con la OIM, la OIM va a analizar, va a ver la viabilidad, pero te va a pedir, ok, tú me vas a dar el espacio lo vas a seguir administrando, pero necesito un documento que me respalde, porque ¿qué pasa si luego viene un alcalde y la inversión que nosotros hicimos para el local comunal lo cierra, lo vuelve una posta y lo concesiona? Entonces, ha ocurrido, pero estas organizaciones que vienen con la mejor intención hay que saber el lenguaje que ellos hablan. Y yo repito, son unos grandes aliados, pero merecen respeto. Entonces yo creo que ustedes como técnicos, como vecinos de Lima y como vecinos del Perú que nos están viendo a través de la transmisión en vivo, tienen que ser los aliados de ellos, hacerlos respetar, porque ellos vienen con la mejor intención de ayudarnos a mejorar nuestra capacidad de gasto. Repito, muchos de los gobiernos no tienen muchos fondos económicos, pero tenemos estas agencias internacionales, programas internacionales, que sí tienen los fondos y quieren hacer las cosas bien. Entonces, acá les he presentado estos tres, hay uno más que se llama PNUD, que también está muy enfocado al tema de capacitaciones, viajes internacionales, programas, etcétera. Entonces, es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, protección y asistencia de personas refugiadas y solicitantes de asilo, población venezolana, pero repito, hoy en día ya los criterios son más amplios, programas de inclusión laboral, acceso y servicios básicos. Jean-Pierre, disculpa que te interrumpa, y siguiendo con ese tema que tú dices, ¿por qué hay autoridades, por qué hay gobiernos locales que no utilizan este tema? ¿Es desconocimiento, falta de capacidad? Porque escuchamos siempre la queja de muchos alcaldes
que sus municipios están en quiebra, no hay dinero, no hay para obras, que el gobierno no les da. ¿Es falta de capacidad, falta de difusión? ¿Qué es lo que tú crees que pasa? Desconocimiento. Un ejemplo, les voy a poner el distrito de Surquillo y lo digo con nombre. Hace 2 años, la alcaldesa presentó una iniciativa de firma de convenio con ACNUR. El Consejo Municipal en primera instancia rechazó la firma del convenio. ¿Qué sucedía? Ellos tenían una interpretación del beneficio equivocada. Pensaban que realmente se iba a ceder área pública para la migración extranjera, que se iba a ceder espacios públicos quizás no para vecinos, sino para gente externa. ¿Qué faltó ahí? Socializar. El alcalde debió socializar con sus regidores. No solamente con los funcionarios, sino aquel regidor que te va a dar la buena pro, porque al final los regidores los representan a ustedes. En segunda instancia, el convenio o memorando de entendimiento fue firmado. Surquillo tiene hoy en día un espacio de integración, una alameda, que le llaman la alameda, si no me equivoco, disculpen si me equivoco de nombre, es la alameda de la integración, y es un espacio hermoso, con un sol y sombra, zona de juego para niños, espacio de esparcimiento para los adultos. Además de eso, consiguieron que el anfiteatro le cambiaran todas las butacas, le hagan baños nuevos, le hagan los camerinos nuevos, escenario, proyector, luces, todo. Porque, como estamos hablando, ya no es una inversión pequeña, es una inversión grande, pero requieren este famoso documento que digan que hay un compromiso de las autoridades. Porque ha sucedido, no vamos a decir ni organismos ni autoridades, que hacen una donación, pasa 1 año y desaparece. Hay casos en donde han llegado una ambulancia de donación, pasan 2 años y nadie sabe dónde está la ambulancia. Entonces, hay que ponernos en los zapatos de estas agencias de cooperación que tienen la plata, pero lastimosamente hay malas artimañas que felizmente hoy en día los medios de comunicación y el gobierno como se está manejando está visibilizando más. Para los que no es un tema que voy a hablar el día de hoy, pero cuando hablamos de gobierno digital y la ley de transparencia, hablamos también de identificar cómo se vienen suscitando los hechos dentro de los gobiernos locales. Hasta hace unos 10 años, ustedes entraban a una municipalidad, no sé si se acuerdan, todo era papeles. Hablabas con el de licencias, era un cerro de papeles, un fósforo y se acababa la historia del distrito. Hoy en día todo está ya digitalizado, la gente puede saber en dónde está su documento, ya es más trazable. Hay gobiernos locales que hasta te dicen día a día cuánto están recaudando en su página web. Porque eso es lo que tenemos que apuntar. Mientras más trazables sean nuestros gobiernos locales, más eficientes, cero corrupción, mejor estamos trabajando. ONU Habitat, trabajé yo hace 2 años un proyecto bastante grande en Limatambo Norte, en el distrito de San Luis. Limatambo Norte es una zona considerada todavía asentamiento humano, pero ya se ha urbanizado, entre el cruce de la avenida Aviación y la avenida Canadá, al costado de la Videna. Tenía un espacio desaprovechado, una losa deportiva que funcionaba como estacionamiento de camiones. Lo primero que se hizo con las Naciones Unidas, con su programa ONU Habitat, porque ellos hablan de proyectos de planificación urbana sostenible, ellos apoyan a los municipios en gestión de vivienda y resiliencia frente al cambio climático. A ver, vamos a ver acá. Ah, ya, perfecto. Este fue el proyecto, antes de volver a la diapositiva. Arrancó con un 3D, pero lo primero fue socializar, señores. Lo que hicimos fue socializar. Me reuní con los dirigentes, con la subgerencia de participación vecinal, con el gerente de obras públicas y llegamos a hacer una propuesta técnica de la intervención que se iba a hacer en ese espacio. Cuando la población lo vio viable, en esta mesa de trabajo también estaba representantes de ONU Habitat, empezó ya las negociaciones y la ejecución al 100% fue hecha por las Naciones Unidas con su programa ONU Habitat. La municipalidad no puso ni un sol y ellos tumbaron las paredes, hicieron la losa completa, la pintaron, pusieron los arcos de básquetbol, la Gruta de la Virgen, zona para rezarle a la Virgen, hicieron zona de camping para los cumpleaños de los vecinos, juegos infantiles, la señalética, ciclovía, estación de reciclaje, botellones, todo. La municipalidad no gastó ni un solo centavo.
Lo único que nos demoró en su momento, aunque no lo crean, fueron un grupo de propios vecinos que quisieron politizar el tema. Ahí está el problema que tenemos que trabajar. 70% de los vecinos sí querían la obra, pero como habían dos que estacionaban sus camiones en esa losa, decían que no, que por qué íbamos a pintar, que por qué íbamos a poner la reja, si ahí yo estaciono mi camión, cuando la losa era para que los jóvenes, los niños jueguen, los adultos jueguen. Entonces, lastimosamente, ahí es donde ustedes tienen que trabajar en socializar, en la responsabilidad social, en este respaldo que ustedes tienen que dar, en esta legitimidad, porque cuando venga una agencia internacional, qué vergüenza que nos vean entre peruanos peleándonos, cuando ellos van a poner la plata y lo que quieren es que vivamos bien, que vivamos como tiene que ser. Eso fue muy lamentable, fue un suceso que se dio un día. Yo estaba con los oficiales, porque así se le llaman oficiales de las Naciones Unidas, y yo me estaba muy avergonzado. Ya habíamos socializado, pero salieron 2, 3 dirigentes con intereses políticos. Luego esos dirigentes al final se llegaron a alinear y aceptaron que era algo que a todos les iba a beneficiar. El proyecto se ejecutó en prácticamente un mes. Tuvimos reuniones hasta con el Ministerio de Educación por un tema de un PRONEI, que tuvimos que adaptarlo. Le dimos una mejor infraestructura al PRONEI. Pero bueno, ya no voy a hundir en esos detalles, pero es muy importante que ustedes trabajen en equipo, porque fondos de existen y no necesitamos simplemente que el gobierno local tenga estos fondos. Para eso estamos con la cooperación internacional, en la capacidad de trabajar con ellos de manera articulada. Sociedad civil, el sector público y la cooperación internacional. Población, gobierno local que le va a dar el respaldo a esta inversión y la Agencia de Cooperación Internacional. Ahí están los juegos en plena construcción, el espacio es bastante agradable y le dio un cambio completo. Mejoraron hasta la iluminación, le pusieron a toda la ruta interna reflectores LED, o sea, y no costó, repito, ni un sol y se hizo en 6 meses, algo que no estaba ni planificado por el gobierno local. Bueno, tenemos otras fuentes de financiamiento, el Banco Mundial, como lo había mencionado, el Banco Interamericano de Desarrollo también ve iniciativas de innovación, digitalización del sector público, financiamiento de infraestructura sostenible y transporte urbano. Muchos de acá sacan para el tema del transporte, cuando el metropolitano, grandes empresas de transporte que quieren hacer su transferencia a buses de GNB, cuando estamos hablando de financiamiento de no 5 buses, sino 200, 300 buses, estos organismos son los que dan la partida económica. Apoyo para programas de inclusión social y género. El impacto esperado indudablemente va a ser mayor resiliencia económica y social, reducción de brechas de desigualdad, avances hacia los objetivos de desarrollo sostenibles. Estas organizaciones internacionales están muy comprometidas con el desarrollo sostenible. Los ejes fundamentales que el día de hoy hemos visto que el financiamiento es una herramienta de desarrollo y gobernabilidad. El financiamiento va a permitir que un ente se pueda sostener en el tiempo, que un ente pueda aterrizar los proyectos que en propuesta han estado en campaña, que se han iniciado de manera espontánea, quizás por una emergencia, y con cooperaciones internacionales, con aliados estratégicos, vamos a poder aterrizarlo en corto plazo. Entonces, tenemos también, sin proyectos bien formulados, y esto es lo que quiero también que queden para ustedes estas ideas fuerza, sin proyectos bien formulados, no hay financiamiento sostenible. No hay forma que un cooperante te dé la mano, te dé esa capacidad de decir, ok, toma $50,000. No, tú tienes que realmente hacer tu tarea, tienes que hacer tu trabajo, formularlo bien. Para eso están los técnicos, para eso están las municipalidades, para eso tenemos en las municipalidades tenemos ingenieros eléctricos, ingenieros civiles, arquitectos, sanitarios. Tenemos el equipo humano como para poder armar un excelente expediente. Diversificar fuentes reduce riesgos políticos y fiscales. ¿A qué se refiere? Cuando uno diversifica fuentes de cooperación, en este caso cooperación internacional, ya no nos estamos apoyando tanto en las fuentes tradicionales que teníamos planificadas. No ponemos tampoco en riesgo fondos destinados que ya teníamos dentro de nuestro plan estratégico institucional. Podemos salirnos con holgura, sin problema de afectar
algo, digamos que no le voy a quitar al sector 1, por ejemplo, el tema de áreas verdes para cumplir con mis vecinos del sector 2 porque me están presionando. No. Para ello, justamente, tenemos que buscar otras fuentes sin poner en riesgo lo que venimos trabajando en los últimos años. La cooperación internacional y alianzas amplían nuestras oportunidades. Ya vimos que la cooperación nacional, los fuentes, tenemos Ministerio de Economía y Finanzas, tenemos Invermed, tenemos Proinversión, tenemos los propios ministerios que nos financian siempre y cuando nuestros proyectos estén alineados con ellos para que ellos puedan designar parte de su presupuesto que no haya sido ejecutado a nuestros gobiernos locales. Tenemos también las empresas a través de obras por impuestos, con Proinversión como ente rector, que puedan aterrizar en proyectos de alto impacto. Tenemos la cooperación internacional, recapitulando, con entes como las Naciones Unidas, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial. Las Naciones Unidas tienen programas y agencias, ONU Habitat, ACNUR, PNUD, que son aliados sumamente importantes. El impacto social legitima la inversión pública, lo que yo les decía desde un comienzo. Si ustedes no respaldan a la autoridad, si ustedes no acompañan al proceso, el proceso no se va a concluir. Ustedes son el respaldo que necesita un alcalde. El técnico va a pedir siempre la validación. Cuando ustedes dicen, bando no el gerente les va a decir, mañana voy al campo con usted, señora. Voy al campo a ver cuál es la problemática. Si no va el gerente, va a ir su técnico, pero él lo que va a buscar es validar lo que usted le dice y ver que realmente sea una necesidad del sector. Sí, ahí viene la búsqueda de estos fondos, pero el respaldo social es muy importante. Un municipio que planifica, formula bien y diversifica sus fuentes de financiamiento. No solo ejecuta obras, sino que gobierna mejor, reduce conflictos y fortalece la confianza ciudadana. Repito, un municipio que planifica, formula bien y diversifica sus fuentes de financiamiento, no solo ejecuta, sino que gobierna mejor, reduce conflictos y fortalece la confianza ciudadana. Ahí es donde tenemos que apuntarnos como técnicos, como gestores, como dirigentes, como líderes vecinales, como profesionales comprometidos con el sector público. Me gustaría, si tienen alguna pregunta al respecto, para poder orientarlos, lo he tratado de hacer de manera más... No fui a los temas más técnicos, pero me gustaría alguna iniciativa que ustedes tengan en su sector, en su área, para proyectos de inversión, para fondos de inversión, o algún ejemplo que hayan tenido ustedes. Sí. Por ejemplo, en mi asentamiento humano, porque yo soy asentamiento humano, me hubiera gustado, ¿no?, que hubieran hecho una loza deportiva así cerrada, ¿no?, donde pues los jóvenes, los niños, donde se puedan pasar el tiempo, ¿no?, porque si bien es cierto, disfrutar del tiempo, ¿no?, jugando, pero en realidad no se hizo, no se llevó a cabo eso. Y también hubiera querido un proyecto como un deporte y vida, ¿no?, o como tenemos en Oasis, en el grupo Oasis de Villa Salvador hay uno que le dicen Maquicentro. Pero ese Maquicentro, la verdad, muchas veces he ido y no, para mí en personal no apoya como uno quisiera, ¿no? Y lamentablemente pues a veces he llevado el curso y a veces lo he dejado, por ahí cosas que me han desanimado. Entonces me hubiera gustado y recuerdo, comparación anterior, había una ONG que estudié yo prácticamente casi un año, pastelería, hasta enero, hasta diciembre. Y gracias a ello yo también le traspasé a mis hijas, y gracias a mí mis hijas siguieron mi ejemplo y ellas ahora lo ponen en práctica, porque ya ese tiempo no podía, eran chiquitas. Y cosas así, ya se han perdido mucho eso, ya no hay ahora. Ya la gente, como hasta hablábamos en un inicio, todo lo ve beneficio de su bolsillo, y la verdad no es transparente. Entonces yo la verdad muchas veces he perdido mucha de la desconfianza ya de ello, pero sí me gustaría que en la zona donde yo vivo se haga pues una loza deportiva, ¿no?, donde puedan jugar deporte las madres, no es necesario que sean jóvenes madres, que se puedan también tomarse el tiempo de...
Ese es el punto de partida. Cuando hay la necesidad y hay un compromiso de unirse, ¿no? De trabajar en equipo y buscar un espacio, ese es el punto de partida para buscar un fondo de inversión, puede ser público, puede ser privado. Cuando ya hay la necesidad, lo que tenemos que buscar es el espacio. Ojo, hay uno de los errores también que tenemos más frecuentes es queremos algo pero no sabemos dónde ponerlo. ¿Ok? Simplemente como un ejemplo, la Federación Peruana de Fútbol tiene fondos para hacer canchas de fútbol, pero hoy en día quieren darle mucho énfasis al fútbol playa y no voy a mencionarlo por la transmisión en vivo, pero tiene bastantes fondos y han tocado puertas a varios municipios. Y los municipios, como no quieren dar el espacio, ellos no saben qué hacer con la plata, porque hay muchas posibilidades que se haga la Copa Libertadores Fútbol Playa en Perú. Y están buscando hacer estadios de arena, con camerinos, con todo, pero han tocado N cantidad. Si están viendo este video, a las personas que nos ven a nivel nacional, contacten a la Federación de Fútbol y vean estas opciones, porque ellos están buscando generar esta nueva vertiente de fútbol, el fútbol playa, pero a todo costo. Y esto simplemente lo van a hacer como una inversión y luego ya queda para la población. Entonces, hay fondos, pero a veces la autoridad quiere este espacio para destinar para X proyecto y lo tiene durante los 4 años de gestión y como no tuvo el dinero, lo dejó pasar. Y hay muchos proyectos que tienen la solvencia para poder ejecutar y dejar una obra para la población. O sea, fondos de dinero hay, nacionales e internacionales, pero lo que hay que validarlo es a través de la propia población, ¿no? Muchas veces hay presupuestos que el Estado otorga a los municipios. Sí. Y este mismo presupuesto, gracias. Muchas veces ese presupuesto la municipalidad lo devuelve, porque en el plan que han tenido durante el tiempo de su gestión no han canalizado todos los proyectos. Entonces, el ejemplo que usted acaba de dar es algo que sigue ocurriendo. Un grupo de vecinos se organiza, busca una entidad para lograr un proyecto, o muchas veces ni siquiera una entidad, a un ministerio. Entonces el ministerio media a favor de este grupo de vecinos, pero yo creo que por voluntad política, como nos refirieron hace rato, esto se estanca. No obstante, ocurre que durante el tiempo de la gestión no se hace nada y ocurre lo del perro del hortelano, ¿no? Entonces, muchas veces los vecinos ahí llegamos a protestas, marchas, pero se encierra con la supuesta de autodeterminación o la autoridad que tiene cada distrito dentro de su jurisdicción, que por eso no se puede entrometer otra autoridad. En el caso esto ocurra para de repente un municipio, no estoy refiriéndome a ninguno en específico, quiera paralizar un proyecto bien encaminado con asesoría, con apoyo de las entidades que usted ha mencionado, ¿cuál sería la otra instancia? ¿Poder judicial o no sé? Dependiendo del tipo de atropello, ¿no? Si le queremos dar un enfoque jurídico, un enfoque podría ser hasta la propia Defensoría del Pueblo, porque nos están limitando a acceder a servicios de calidad, nos están discriminando, porque están dando a entender que nuestra necesidad no es prioridad. Si estamos hablando de temas de deporte, sí es prioridad. Hoy día estamos contra la lucha contra la delincuencia. El deporte construye alma y corazón, vida, cuerpo. Entonces, centros educativos. Entonces, yo creo que dependiendo el tipo de excusa que nos dé el gobierno local, es la instancia a la que tenemos que acudir. Indudablemente, si es un tema de educación, aunque no lo crean, si el gobierno local carece de este compromiso, el ente rector va a ser el ministerio. Directamente es el ente que está más obligado a hacerse escuchar. Por ejemplo, tengo una experiencia. Había un local en un distrito de Lima que está abandonado, 700 metros cuadrados. Y el alcalde lo quería para usos personales, para hacer unas actividades y usarlo como un local comunal. Pero los vecinos querían un centro educativo. El alcalde decía que no se podía y al final se dio el énfasis en tocar la puerta directamente al Ministerio de Educación. Hoy en día ya está en comunicación con el Ministerio de Educación para hacer aterrizar un instituto tecnológico en ese espacio. Y resulta que el local no tenía injerencia de ningún tipo, el gobierno local. Por desconocimiento, los pobladores creían que el gobierno local era el único que podía interceder. No, en este caso era competencia del Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación, a través de la ADREL, a través de las UGEL y todos los entes rectores, tienen la capacidad de decir, ok, ahí vamos a hacer el proyecto porque era una zona de aportes de esta comunidad inscrita en bienes nacionales para hacer un centro educativo.
no para hacer una casa del vecino. Pero como había un interés político, inicialmente no se le había dicho ello. Entonces, el entropece y el desconocimiento creo que ha sido uno de los mayores males que está sucediendo actualmente en el sector público, ¿no? El ciudadano de a pie va a pedir información y lo desorientan, no lo orientan. Entonces, lo que yo siempre recomiendo es nunca quedarse con una sola opinión, por lo menos de 2 a 3 opiniones, porque no existen técnicos y técnicos, ¿no? Técnicos que quieren estar en su zona de confort, que les incomoda que ustedes los saquen de la mano y los lleven al campo. Es lo peor que les puede pasar, como hay técnicos que se levantan en el escritorio, le dicen a la secretaria, ya vengo, y que sí son técnicos de verdad que tienen ganas de servir y que dicen, vamos de una vez a verlo. Existen, conozco varios. Entonces, si sucediese eso, yo te digo que se puede hacer una denuncia, pero lo más importante es que tenga respaldo. Si va 1 o 2 personas, ahí viene el respaldo social, lo que anteriormente habíamos mencionado, que es el tema. El impacto social legitima la inversión pública, sea privada, sea de cooperación internacional. Si no hay un impacto social real, y para medir el impacto social, tu mejor indicador es que la población esté unida. Porque yo puedo decir, voy acá a hacer una losa deportiva, porque siento que va a beneficiar a los vecinos. Viene la institución, mira el lado, vienen 2 o 3 vecinos. Pero si vienen 80, 100 vecinos, viene la ONG, viene la cooperación internacional, ve este compromiso de la comunidad que lo va a cuidar, indudablemente el proyecto se va a hacer en 2 meses. Pero si no hay este respaldo, pues eso es lo que pasa mucho. Mucha fragmentación política en los propios distritos hay, en las propias comunidades, en la propia cuadra, en el mismo edificio. Entonces, ahí hay que trabajar el tema de unificación. Ahora, recapitulando, los fondos de inversión para la gestión municipal los tenemos de carácter público, tenemos privado, cooperación internacional. Yo creo que luego esta información va a estar cargada a través de la plataforma de Central Mediática, en donde pueden acceder a mayor detalle. ¿Alguna otra pregunta? Quizás tenemos alguna pregunta. Sí, Jean-Pierre, bueno, una pregunta personal, ya que el público ya hizo las preguntas, y vuelvo a este tema de la situación de los gobiernos locales. Siempre escuchamos el reclamo de que no hay dinero, no hay capacidad, el Estado no le da los recursos. ¿Tú crees de que un municipio, por más que no tenga estos ingresos, puede salir adelante con estos proyectos? ¿Se podría de alguna manera mejorar la situación en el municipio? Totalmente. Lo que hay que identificar inicialmente es nuestra zona de incidencia. Muchos pobladores piden una ejecución de un proyecto en vías metropolitanas o en vías del gobierno regional cuando no son competencias del gobierno local. Ese yo creo que es uno de los primeros errores. Le piden al alcalde del gobierno local que haga de intermediario muchas veces y no tiene la acogida necesaria. Entonces hay que identificar... Hay mucho desconocimiento, ¿sí? Por eso también las capacitaciones que realizamos es con ese fin. Yo lo decía al principio, somos muy ignorantes en muchos temas y no hay que tener vergüenza de decirlo. A veces no conocemos, por ejemplo, el tema de las sesiones de consejo. Es algo que muchos vecinos no saben, que las sesiones de consejo por ley son abiertas. Cualquier vecino podría llegar. Echa la ley, echa la trampa también, porque las autoridades dicen, bueno, el aforo es para 50, y lleva a todos sus... No amigos. Solamente abiertas, deben estar grabadas y publicadas. Ese también es una de las cosas que ahí la gente no está fiscalizando de manera correcta. Ese tema, volviendo a las obras, como tú lo dices, hay que fijarnos si eso pertenece a la municipalidad provincial o a la distrital, porque en muchos casos no se podría hacer esa obra, lo que tú manifiestas, ¿sí? Así es. Entonces, en base a quién es, primero identificar la competencia, luego trabajar el tema social y buscar al órgano competente para que se vea que hay un impacto real. Y el tema de los fuentes de financiamiento, la Municipalidad de Lima Metropolitana recibió hace poco casi 700 millones, si no me equivoco. Creo que sí, 700, para las ciclovías, creo, ¿no? Para las ciclovías. De la cooperación alemana, inglesa y francesa, porque una de las cooperaciones era el equipo técnico, la otra era la que monitoreaba y la otra era el cooperante. Había un problema ahí en el tema de la ejecución, pero estamos hablando de Lima Metropolitana, un gobierno con bastante solvencia que se apoya de la cooperación internacional para poder tener mejor capacidad. La cooperación internacional dio inmediatamente el dinero.
La firma del memorando fue en el 2023, en marzo, si no me equivoco. Marzo del 2023 se firmó este memorando de entendimiento y el dinero llegó inmediatamente. Ahí hubo ya un problema de ejecución. Pero el dinero llega. Estamos bendecidos, tenemos la capacidad de poder tener dinero de cooperación internacional, pero ya es un tema de ejecución, ahí no voy a entrar en Ahora, detalles. hay otro problema, en las municipalidades debería haber una oficina de cooperación técnica, ¿sí? Porque Correcto. yo hablo con muchos alcaldes a nivel nacional y muchos no saben gestionar estos temas, y yo quería que tú nos comentes, porque tú tienes mucha experiencia en la cooperación internacional, has logrado alguna cooperación internacional en nuestro país. ¿Es complicado para un alcalde, fuera del tema de socializar, de los vecinos, esto, es complicado el trámite, digamos, para estos temas? No, básicamente hay dos formas de verlo. Si desean ustedes implementar una oficina de cooperación internacional, ya es un tema dentro del ROF, dentro de las funciones que ustedes quieran identificar, si quieren generar una oficina como tal. El área de cooperación internacional puede estar dentro de las funciones de una subgerencia o una gerencia. En el caso de muchas está dentro del área de la gerencia de planeamiento y presupuesto estratégico. En otros casos está dentro de lo que es Secretaría General. Dependiendo del organigrama, dependiendo de las funciones como estén destinadas, el tema de cooperación internacional puede estar existiendo como una función, más no como un área o una gerencia. ¿Qué es lo difícil? Yo creo que lo difícil es identificar qué tipo de proyecto puede ser. Elaborar el proyecto. La elaboración de un expediente o un perfil de un proyecto, porque la cooperación internacional te puede pedir simplemente el perfil, no el expediente necesariamente, va a ser que tú identifiques el tipo del proyecto y el tipo de cooperante. Si estamos hablando de un espacio cultural, un espacio de integración, tenemos programas de las Naciones Unidas. Si estamos hablando de un tema en que vas a beneficiar a tus pobladores con agua y desagüe, tenemos el Banco Mundial, el Banco Interamericano. Entonces, identificas el tipo de programa, identificas el tipo de proyecto y simplemente a tocar la puerta. El alcalde tiene la capacidad de poder mandar a todas estas organizaciones un oficio presentando el interés de una reunión. Lo primero sería una reunión. Yo sugeriría una reunión con estos órganos cooperantes y luego en la reunión presentar el proyecto y ver la viabilidad. Esto es iniciativa del alcalde nada más. Después ya pasaría a la sesión de consejo y todo esto. Por supuesto, primero es una iniciativa, un acercamiento, lo llamamos de esa manera, ver el interés también de la agencia de cooperación de hacer este proyecto en el distrito. Luego de ello se va a tener que materializar en un memorando de entendimiento, convenio o alianza estratégica, la cual pueden hacer a través de una carta por parte del organismo internacional o por parte nuestra, y luego, cuando tengamos la respuesta positiva, hacer correr dicho documento a través de todas las áreas vinculantes para su visto y luego su posterior elevación al Consejo Municipal y sea aprobado. Ahora, ¿esta cooperación internacional se cree siempre, es solamente cuando se habla de dinero o puede haber una cooperación cultural, un hermanamiento, Totalmente. el tema de educación, de Hay becas? cooperación técnica, hay cooperación cultural, cooperación turística, municipalidades como Miraflores, municipalidades como Cusco, Machu Picchu, tienen convenios internacionales con otros gobiernos. Pero con esa, digamos, con esa explicación que tú nos das, Jean-Pierre, yo pienso que debería ser obligatorio que toda municipalidad tenga una oficina de cooperación internacional, Sí. porque no solo la necesitan los que le faltan los recursos, sino el tema cultural, el tema académico, la globalización. Necesitaríamos este tema y yo sé que hay municipalidades que no las tienen. Totalmente, a través de la cooperación internacional he gestionado, como vengo trabajando, cursos de idioma chino gratuito, brindados por el Instituto Confucio del Perú, que es el órgano vinculando directamente a la Embajada de la República Popular de China en el Perú. He generado cursos gratuitos de ruso, de inglés, que no ha costado nada a la población y han sido certificados gracias a la cooperación internacional, y eso yo creo que es simplemente dar el primer paso. Yo creo que va a ser mucho en la visión del funcionario público que tenga esta vocación de servicio, porque no solamente es presupuesto, sino tenemos este intercambio cultural. Gestión, ¿sí? Gestión, como decimos siempre, los alcaldes deben ser gestores y ese es un trabajo, ¿sí? Yo sé que el dinero, papá gobierno, como se dice, hay que exigir al gobierno, pero también un alcalde no se puede quedar las manos cruzadas. Hay Correcto. mucho que hacer y en esta capacitación hemos llegado a esos objetivos de ver estos financiamientos que Jean-Pierre lo ha explicado tan claramente. Jean-Pierre, antes de acabar, ya hemos cumplido con el público, también yo te he hecho una batería de preguntas, pero ahora Yasmín tiene el público que ya no lo deja, ella siempre está en las redes sociales con la comunidad virtual de Somos Perú y ella nos va a traer el saludo y las preguntas a nivel nacional, Yasmín.
Gracias, Ricardo. Tenemos una pregunta de Alfredo Alvarado desde San Juan de Miraflores. Pregunta, ¿cómo influye la transparencia y la rendición de cuentas en el acceso y la sostenibilidad del financiamiento para proyectos municipales? Los entes cooperantes, sean nacionales o internacionales, van a buscar la transparencia en todo el proceso, por lo cual ellos te van a pedir informes entregables de manera semanal, te van a poner también un equipo a disposición de ellos que van a monitorear el avance. Entonces, la rendición de cuentas es estratégica si tienes una visión a largo y mediano plazo. Si o sea, la corrupción baja allí, no habría corrupción. Por supuesto, y como dice el amigo que nos está sintonizando, es clave, porque aseguraríamos un cooperante para diferentes proyectos a futuro. El ocultar la transparencia y la rendición de cuentas a la hora que recibimos un fondo, puede ser fondo retornable como no retornable, implicaría que ya seamos susceptibles a que nos consideren de alto riesgo, desconfianza total, ya no nos pueden financiar más, porque existen también los financiamientos con fondo retornable. Entonces, la transparencia es clave para poder mejorar y tener esta capacidad. ¿Qué gobierno local no quiere tener en paralelo una cooperación internacional que financie proyectos sucesivamente? Ya entendí entonces por qué no hay oficina de cooperación internacional en todas las municipalidades, pues por el tema de transparencia. Pues. Yasmín, otra pregunta, por favor. Vamos a siempre con el público que nos ve. Saludos a todos los amigos de las redes sociales que están en este full day de capacitaciones. Así es, Ricardo. Tenemos también saludos desde el distrito de Patapao. Bien, sigue una pregunta de Martel Yupanqui Kiara del Agustino que nos dice: ¿qué criterios debe usar una municipalidad para seleccionar la fuente de financiamiento más adecuada para un proyecto de inversión, considerando sostenibilidad fiscal, autonomía local y riesgos? Bueno, los criterios indudablemente va a ser el nivel de impacto. Estamos hablando de la capacidad y el valor del proyecto. Existen fuentes que tienen ciertas partidas económicas, por lo cual no podemos pedirle lo mismo al Banco Interamericano de Desarrollo o al Banco Mundial que le pedíamos al Programa de las Naciones Unidas o Nuhabitat u OIM. Entonces, primero identificar el tipo de proyecto, si va a ser de impacto ambiental, infraestructura, el tema socioeconómico, y luego el nivel del mismo, es decir, a la población que vamos a beneficiar con la implementación o la ejecución de dicho proyecto. Entonces vamos a saber la escala a cuál ente cooperante vamos a ir. Si es un proyecto de 50.000 soles, nos quedamos en cooperación de las Naciones Unidas hasta 300.000, 200.000 soles. Por ejemplo, el proyecto de Limatambo fue un proyecto bastante grande, pero si estamos hablando de proyectos en donde tenemos que hacer una obra de saneamiento de agua y desagüe, que tenemos que hacer un proyecto de carreteras, un proyecto de un local desde la construcción, desde las bases, ya tenemos que buscar otro tipo de fuentes de mayor capacidad. Yo creo que uno de los criterios indudablemente es el valor del proyecto, el impacto, la cantidad de personas beneficiadas. Eso nos va a permitir con esos dos criterios mirar qué tipo de ente cooperante. Y el endeudamiento, ¿sí? El endeudamiento, en el caso, si es que va a ser con capacidad de retorno, pero si estamos apuntalando a un proyecto de inversión con cooperación internacional sin retorno, no es medible. Lo que van a pedir es transparencia. Así es. Yasmín, otra pregunta. Yasmín Malaver, en la comunidad de redes sociales del Partido Democrático Somos Perú y Central Mediática. Así es. Segundo Walter Montoya, desde Cajamarca, nos preguntan qué criterios debe priorizarse para asegurar que los proyectos financiados sean sostenibles en el tiempo. Sostenibles en el tiempo es lo que se busca, ¿sí? Es bastante importante lo que ha mencionado, saludos hasta Cajamarca, para que sean sostenibles en el tiempo es el mantenimiento y el monitoreo de los mismos. Eso es un tema valioso porque muchas veces se habla de proyectos pero no se piensa en el mantenimiento. Es que muchas veces las autoridades no contemplan el mantenimiento dentro de los proyectos porque lo ven porque ya se van también y algunas veces... Ya se van, lo ven como un paralelo y no lo incluyen. Entonces, en este caso, el mantenimiento debe estar contemplado. Eso va a asegurar que se sostenga la inversión privada, la inversión de cooperación internacional. El mantenimiento es fundamental, es algo que carecemos mucho en materia de infraestructura en el país. Tenemos grandes proyectos que se han ejecutado, pero en el mantenimiento se han perdido, se han malogrado. Tenemos sistemas de regadíos en el norte que están obstruidas las bocatomas y es tema de mantenimiento. Pero ya en el proyecto de inversión debería estar contemplado todos estos temas, ¿eh? Debería estar contemplado, quizás ya por un tema de descuido del área correspondiente no le han hecho el seguimiento, pero el mantenimiento es estratégico para asegurar un proyecto de inversión.
Excelente, excelente. Se va conociendo más temas el día de hoy. Gracias, Yasmín, por las preguntas de la comunidad virtual de las redes sociales de Somos Perú. Jean-Pierre, quiero aprovechar estos momentos ya finales para entregarte este certificado de participación al ingeniero magíster Jean-Pierre Mubarak por haber participado como ponente en las actividades de capacitación e información en gestión pública 2025 con el tema fuente de financiamiento para proyectos de inversión en las gestiones municipales. Un temazo, como se dice, un temazo. Te felicito por la ponencia. Un fuerte aplauso para Jean-Pierre, la foto para las redes sociales allí que da fe a esta ponencia. Y ese también es el cambio generacional. Yo, antes de irme a la pausa, manifestar ese tema. Jean-Pierre, ustedes lo ven joven, pero es un destacado profesional, tiene la maestría, es magíster, 3 profesiones, municipalista, ya lo han visto, expositor, también profesor, y eso es lo que se busca siempre, el cambio generacional. Yo no me voy a cansar de decirlo, necesitamos un cambio, y no es que los mayores nos vayamos pues a dormir, como se dice. Esa experiencia con la juventud tiene que estar de la mano. Necesitamos escuchar estos temas, abrir los ojos, no hay que cerrarnos con la edad, con la experiencia, como hay muchos adultos que no quieren dar un paso al costado y continúan. Por eso que vemos, y ya saliéndonos de lo académico, en estas elecciones vemos a lo mismo, siempre a los mismos, y uno necesita refrescar, en todo sentido hablo, en el tema académico, en el tema político. Por eso que estas capacitaciones buscamos eso, capacitar con destacados ponentes profesionales y con jóvenes también como Jean-Pierre, que están en ese nivel, tienen todos los requisitos y de alguna manera ayudan a que nuestro país cambie. Nuevamente, gracias, Jean-Pierre, por esta capacitación. Vamos a ir a un pequeño corte, no se vayan amigos, gracias por los aplausos, y vamos a retornar con un tema valioso. Por eso les digo que no se vayan, porque este tema también es importante, el tema de la limitación de la función de los alcaldes. Esta función, muchas veces, como yo digo, hay alcaldes que piensan que el municipio es su empresa, su negocio, y no saben que hay limitaciones, y esas limitaciones, si no se cumplen, van a la cárcel. Por eso que en estos momentos tenemos alcaldes, gobernadores perseguidos, otros atrapados, y uno dice, ¿qué está pasando? Lo que pasa es que los alcaldes también son flojos y no conocen sus competencias, no conocen hasta dónde van. No es que ellos puedan hacer lo que les viene en gana, ni que son como antiguamente los reyes, no, hay limitaciones también, y el día de hoy el doctor Martín de Acevedo nos va a explicar todas esas limitaciones para conocer estos temas en la gestión municipal. Vamos a ir con un coffee, no se vayan, como les digo, vamos a retornar en minutos nada más con el doctor Martín de Acevedo con la tercera ponencia. Muchas gracias, un fuerte aplauso nuevamente para todos ustedes. Ahora sí,